creo que eres la persona más cercana al campo o al sector primario que conozco y con quien puedo hablar de esto. ¿Cuál es el problema de nuestro campo? ¿Tú tienes una teoría? No, teoría ¿Por qué no. pasa esto? Yo no te podría decir, pecando de orgullo, que no tengo una teoría, tengo la explicación. Tienes el motivo clave de lo que es. Claro, absolutamente. Y cualquiera que provenga del sector y que tenga una visión amplia te va a decir lo mismo que te voy a decir yo ahora. El problema, en primer lugar, es un problema de costes. ¿Vale? Es un tema de costes. ¿Por qué el consumidor está pagando, vamos a ponerle números por hacerlo fácil, sin querer decir que ese sea el precio, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle que el kilo de naranja en el supermercado de la esquina, sea de la cadena comercial que sea, da igual, vale 2 euros, un kilo de naranjas. Y luego te vas al agricultor y dices que al agricultor le pagan 10 céntimos por ese mismo kilo, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser? ¿Vale? Pues mira, y te digo, es un problema de costes, ¿vale? Pero dentro de los costes, que es una pirámide al final, ¿vale? Hay costes que son costes de oportunidad que nadie contempla, ¿vale? Y que también hay que contemplar. Y ahora hablaremos de ello. Pero vayámonos a los costes iniciales. Los costes parten de que si yo tengo en mi campo, en mi árbol, en mi campo, yo como agricultor, una naranja colgada, el cogerla, cortarla y ponerla en un cajón, meterla en un camión y llevarlo a un almacén, eso ya tiene un coste. Sí. ¿Vale? ¿Qué coste tiene? Pues evidentemente, primero, la persona que ha ido a hacer ese trabajo cobra un dinero. ¿Vale? ¿Cuántas horas va a tardar o cuántos kilos va a recolectar durante una hora de trabajo? El coste de su hora hay que dividirlo por los costes, por los kilos que puede recolectar. Por lo tanto, ya tienes un coste asociado a solamente el hecho de coger esa naranja y dejarla en un cajón. Sí. Ni siquiera llevarlo al almacén, cogerla y dejarla en un cajón. ¿Eso cuánto es? Te puedo decir yo que es tanto como se lleva el agricultor. Pero eso no tiene que ver nada con que el que hace ese trabajo deba de cobrar menos. Yo no estoy diciendo eso. El que hace ese trabajo tiene que cobrar lo suficiente como para poder vivir por el nivel de vida que tenemos, la inflación que tenemos y lo que sea, ¿de acuerdo? Es decir, su coste hora que son 15 euros, 10 euros, 8 euros, 20 euros, lo que sea. Vale, ¿cuántos kilos recolecta en una hora? 100, pues al final, ¿qué ha sido? 20 céntimos por kilo, pues ese señor cuesta su trabajo 20 céntimos por kilo o 5 céntimos, pero da igual. Pero eso ya es un coste, ¿de acuerdo? Luego tienes, ese es el primario, ¿de acuerdo? Ese es el primario. Vale. Sacarlo del árbol. Sacarlo del árbol. Luego hay que llevarlo a un almacén. Ese señor que hace ese trabajo también cobra, ¿de acuerdo? Otro coste. Una vez entra en el almacén, hay un proceso de confección. Ese proceso de confección, ¿qué incluye? Pues desde las personas que cogen todas esas naranjas, las ponen en las máquinas que tienen un coste, que tienen una serie de elementos que van añadiendo costes a todo ese proceso. Cuando un kilo de naranjas sale por la punta del almacén para ser comercializado, pero está en la punta del almacén todavía, se le ha metido como mínimo 30-40 céntimos por kilo. ¿Por qué? Porque todas esas personas, esas cajitas, esas máquinas, al final van sumando centimitos que ese kilo ha subido entre 15, 20, 30, 40, 50 céntimos. Porque ese coste existe, porque todo ese factor, toda esa gente, todo ese círculo cobra. ¿Vale? Por lo tanto, ya tenemos a puerta de almacén una naranja que ha costado 10 céntimos en el campo o que le van a pagar al agricultor 10 céntimos y ahora lo tienes en 50 céntimos en la punta del almacén. ¿Vale? Todos esos costes han sido necesarios para poner la naranja en condiciones de ser vendida. Todavía no la hemos vendido, ¿eh? Sí, sí. Todavía no la hemos vendido, ¿de acuerdo? Pero luego hay un factor de no pérdida desconocida, porque hay pérdida, ¿vale? De todas esas naranjas que han venido del campo, que están en el almacén, han entrado todas, pero ¿salen todas? No. ¿Vale? Esas que no salen, ¿qué pasa con ellas? Se tienen que asumir como otro coste. Es otro coste, va sumando. Por lo tanto, no son 50, sino probablemente son 60 o 75. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya tenemos 75 céntimos de euro, un kilo de naranja en la puerta de almacén, lista para ser vendida. Lista para ser vendida. Muy bien. Ahora los comerciales de ese comercio empiezan a llamar, o de una cooperativa empiezan a llamar, ¿a quién? A las cadenas de distribución. ¿De
¿de acuerdo? Las cadenas de distribución, ¿qué tienen? Tienen puntos de venta, donde van los consumidores a comprar su producto, ¿de acuerdo? Porque ese consumidor que va a un punto de venta a recolectar, a coger una naranja, no ha ido al campo donde está el señor con su árbol para coger esa naranja. Porque si ese señor consumidor que está en Berlín, en un supermercado, cogiendo esa naranja, o en Barcelona o en Madrid, cogiendo esa naranja fuera al campo a correctarlo y le pagara al agricultor, a lo mejor pagándole 50 céntimos se la podría llevar y el agricultor ganaría dinero y el señor pagaría menos. Pero ese señor no está allí. Está en su casa y va a ir al supermercado donde esté. Por lo tanto, ese supermercado que va a decirle a este que tiene aquí a una naranja a 75 céntimos, te compro tu naranja, mándamela a estas tiendas que hay en mi red de tiendas. Hay supermercados que tienen miles de tiendas. Entonces, tú no mandas un camión entero completo a una tienda para que lo venda allí. Los que venden las naranjas están obligados, porque así lo exige quien va a poner a la venta el producto, a llevarlos a los centrales de distribución de esos supermercados que están en diferentes puntos de distintos, incluso países. Entonces, ¿qué pasa? Que vas a llevar un paleta a un sitio, otro paleta a otro sitio, otro paleta a otro sitio, otro paleta a otro sitio. Por lo tanto, de momento, lo único que ha ocurrido es que de los 75 céntimos con los costes de distribución, ya estamos, por ejemplo, en 1,20, 1,30. ¿Vale? Pero continuamos que la agricultura ha tenido 10 céntimos. Todos son costes. ¿Vale? Entonces, vale, ya ha llegado ese 1,10, 1,20 al supermercado. Vale, muy bien. Ya lo tengo en el supermercado. El supermercado también tiene costes. ¿Vale? Manipular ese producto va a hacer que en lugar de 1,20, pues evidentemente por la cantidad de kilos que van a poner a la venta, en lugar de 1,20 sea 1,50, 1,60 o 1,70. Vale, muy bien. Yo tengo ahora en mi almacén un palete entero que son 1.000 kilos y tengo un coste como supermercado de 1,75. Voy a ponerlo a la venta en 2,5 euros. Dirás, ostras, qué alto porcentaje, ¿no? Un 40% va a ganar el supermercado. Y dices, bueno, pero es que yo tengo 1.000 kilos. ¿Cuántos voy a vender? Otro coste. Si yo no los vendo todos, lo que no venda es pérdida. Por lo tanto, esa pérdida es otro coste. Por lo tanto, al final, de esos 2,5 euros a lo cual va a venderlo, a lo mejor el beneficio del supermercado pues son 15, 10, 15, 20 céntimos. ¿Vale? Pero realmente el consumidor, y eso es el final de esta explicación de costes, pero como has visto, te he argumentado dónde está el problema, que están los costes. El consumidor no está pagando 2,5 euros por una naranja. Eso no es verdad. No es cierto. Y eso es lo que el consumidor no se le transmite, porque nadie quiere decir las cosas como son, pero el consumidor está pagando por el derecho de, en este momento que me apetece comprar una naranja, hacer así, cogerla y tenerla en mi casa cuando esa naranja estaba en un árbol en Valencia o en Sevilla o donde fuera. Y yo el ejemplo que pongo siempre es muy claro. Es decir, hoy estamos aquí, tenemos aire acondicionado, estamos muy cómodos, somos muy amables, no tenemos ninguna necesidad, no tengo relativamente mucha sed. ¿Yo cuánto pagaría por un vaso de agua ahora aquí? En un desierto, claro. Ahora aquí, nada. Nada. ¿Cuánto pagaría por un vaso de agua en el desierto? Mi vida, mi patrimonio. Pues lo mismo, es un coste de oportunidad. Pero con la escala de precios es el que me has hecho, que la entiendo perfectamente. Pongamos que al mercado acaba costando una naranja 2,50. Vale, un kilo. 2,50. Y el agricultor ha cobrado 20 céntimos. Correcto. Vale. Si esa escala de precios son costes directos, fijos, imputables a cada uno de los tránsitos logísticos y operativos, si en vez de vender a 2,50 al kilo de naranja se vende a 2,70 y esos 20 céntimos de diferencia el mercado los asumiría perfectamente, se pudieran revertir directamente al agricultor, el agricultor ganaría el doble, porque de 20 céntimos pasaría a 40. Claro, si ese aumento de 20 céntimos se acaba multiplicando por todos los costes intermedios, pues probablemente ya no son 2,70, sino que acaban siendo pues 4. Pero los costes intermedios son fijos, ¿no? ¿No? El camión que transporta las naranjas tiene a un tío. Sí. Da igual que el coste inicial de la naranja
sea 20, 40 o 50. Tu diésel y tu camión y tu amortización es la misma, ¿no? Pero no es lo mismo llevar un camión entero que llevar un palet. No, pero tú transportarías lo mismo. Sí, pero el coste de transportar un palet es mucho más caro que transportar un camión lleno de palets. Porque la logística es así. Pero da igual, al final de lo que se trata es de que yo creo que has dado una pincelada en la cabeza del león del problema principal, y es el valor final de ese producto a la venta. Resulta que si ese supermercado, en lugar de tenerlo a 2,50, lo pusiera a 2,70 y esos 20 céntimos fueran al agricultor, todo el mundo estaría contentísimo. Parece, pero, ¿no? Vale, parece, esa es la lógica, ¿no? Pero ¿y si el consumidor dice, no, yo a 2,70 no compro naranjas, compro un kiwi? O compro un zumo. Bueno, pues entonces te meto otra reflexión que tampoco sé, no sé concluirla, ¿eh? Pero yo he pagado, no recuerdo si era New York, Chicago, en el centro de la ciudad, por una manzana, $1. Claro. Una manzana. Claro, oportunidad. Entonces, bueno, pues si yo estuve dispuesto a pagar una manzana, pero no es que yo estuviera dispuesto a pagarlo, es que era o esa manzana o no hay nada más. Porque querías comprarte una manzana. Bueno, pues oportunidad. Pues entonces, al final pasa. Digo yo, si los kilos de naranja pasan a costar 4 euros. Sí, pero es que si tú tienes la necesidad de comerte una manzana y estás dispuesto a pagar €1 porque tienes la necesidad imperiosa, vital, de comerte una manzana, es como lo del vaso de agua en el desierto, sí. Pagarás €1 o 2 o 3, te dará igual, porque lo que quieres es la manzana o el vaso de agua. Pero si te da igual la manzana, no lo comprarás. Entonces, el subir el precio, que es lo lógico para que el agricultor pudiera tener, dado que los costes son fijos, aunque no lo son, ¿de acuerdo? Estaría genial, y la lógica y la sensatez diría que eso debería ser así, y esos 20 céntimos para el agricultor. Pero es que no es así. Y además, la función del supermercado tampoco es hacer que el agricultor gane más. No. La función del supermercado es, yo atraigo gente a mi supermercado, yo tengo que vender producto porque tengo que mantener este negocio. Entonces el supermercado está pensando en su negocio. Entonces, claro. Si él sabe que a 2,50 puede vender naranjas y a 2,70 porque le va a dar dinero al agricultor, va a tener problemas de vender naranjas, va a decir, no vendo naranjas a 2,70, vendo a 2,50. Entonces, ¿dónde está la solución? Yo creo que es la reflexión final, ¿no? Pues evidentemente es una solución de suministro directo, en el mejor de los casos, pero no es real, porque un señor en Berlín no le va a decir al señor Juan de Villalonga o de Beirrewart o de Alginet que le mande un cajón de naranjas, porque ese señor de Berlín lo que quiere es una naranja y está dispuesto a pagar €1 por esa naranja. Yo he visto kilos de fresas en Berlín a 15 euros el kilo. A 15 euros el kilo. Estamos locos. Pero si el agricultor cobra 30 céntimos. Pero claro, era febrero en Berlín. ¿Tú quieres fresas? Las pagas. Oportunidad. Entonces, al final, yo soy un gran defensor de la vida, evidentemente, de la agricultura, del agricultor, de los derechos y de lo que necesitan para poder vivir. Todas mis iniciativas van, como has visto, en la valorización de los productos base primarios para dar valor, para repartirlo en el agricultor, si el mercado lo demanda, evidentemente. Yo no soy una ONG que voy a pagar el dinero que yo puedo llegar a conseguir por algo que no voy a vender. Es decir, yo hago cosas para que las cosas valgan más dinero, es decir, yo utilizo un insumo para crear un producto y cuando creo ese producto intento venderlo, y si lo vendo a buen precio intentaré comprar un producto para darle mayor valor. Punto. Está así, ¿no? Pero a partir de ahí, la única diferencia de lo que yo estoy diciendo a lo que el consumidor tiene que entender es, yo que vivo en Berlín quiero comprarme una naranja. A mí que el señor agricultor de tal gane más o gane menos, pues chico, a mí no me afecta. Sí, a mí no me afecta. Entonces, es como lo de las guerras y el hambre. Está muy bien acabar con las guerras y el hambre en el mundo, pero es muy complicado. ¿Por qué? Porque hay muchos factores, hay muchos intereses, hay muchos pensamientos, hay gente que no piensa como tú. Entonces, el mundo es diverso y complejo, ¿no? Vale, y tampoco es posible que las cooperativas pudieran negociar unos precios mínimos. Las cooperativas no pueden negociar precios mínimos porque el mercado es libre.
Entonces ahí viene, y de ahí vuelvo otra vez a lo que fue la intención de la Serfood, que era valorizar un producto autóctono. Es decir, oye, si tú tienes un valor de producto y el mercado te lo reconoce, tu cooperativa o tu comercio o tu agricultor, puedes decir que este producto es de calidad y es tuyo y que no compren un producto de Sudáfrica, ¿no? Pero como eso no se ha hecho y evidentemente el mercado es libre y cualquiera puede llegar a suministrar, tú te vas a ir hoy aquí en la ciudad a cualquier supermercado y vas a ver naranjas ¿de dónde? Sudáfrica. Bueno, las comprarás de donde sea. De donde sea. Ya. Y el consumidor no va a mirar si es de Valencia o es de... Va a mirar el precio, claro.